estar alerta a algo bueno o malo. A ver qué dice Andrea, ya que lo estoy hablando, pero no le entiendo. El discernimiento del espíritu es Claro, se viene para la habilidad o frente. el proceso. ¿Cómo, hijo? O el proceso de distinguir entre el bien y el mal. El proceso de distinguir entre el bien y el mal. Qué bien. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué es el discernimiento? Bueno, simplemente una pobreza es tener la intuición de qué es para mí el bien y qué es para mí el mal. ¿Qué es para mí el bien y qué es para mí el mal? Qué bueno. ¿Qué más? Quiero escucharlo, sigo escuchando. Es un don. Es un don. El discernimiento de espíritu es un don. Amén. ¿Lo sabían? ¿Quiénes sabían que es un don? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más es el discernimiento? A ver. Todo eso serie de conceptos es el discernimiento. Y el discernimiento no nace de la sospecha. No será. Ni se alimenta de un juicio humano. Es un don concedido por Dios. Pregúntame, pastora, ¿pero para qué? ¿Para qué? Para proteger a su pueblo. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Para proteger a su pueblo de aquello que sus ojos no pueden ver. Para proteger a su pueblo del oído natural que muchas veces no logra percibir. Amén. A veces en lo natural no logramos percibir las cosas espirituales. ¿Cierto? Es discernir los ataques del enemigo. Es decir, el discernimiento es una habilidad indispensable que debemos tener todo hijo de Dios. No todo lo que parece bueno, escuchen, proviene de Dios. ¿Lo sabían más? Hoy en día los espíritus de engaño, espíritus de confusión y de opresión y otras fuerzas ocultas están intentando disfrazarse para impedir que la obra de Dios en ti y en mí avance. Ahora sí vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Alguien que se ponga en pie y me lo lea. 1 de Juan, capítulo, ¿lo tienen, Nas? Ponte en pie. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ponte en pie, préstale el micrófono a los que van a participar en la lectura. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Estamos grabando el texto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hasta ahí. Amados, mira esto. No creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y este es un llamado que Dios le está haciendo a la iglesia a discernir. Y esto es esencial para nosotros no ser desviados. Hoy muchos del pueblo de Dios están siendo engañados, están siendo desviados. Y esto nos sirve para reconocer las señales que Dios coloca en el camino. Recuerda que la razón por la que debemos probar cada espíritu es porque hay muchos falsos profetas infiltrados en las iglesias. Amén. Y por eso Dios nos está dando una orden hoy de probar, poner a prueba cada espíritu. Por eso todo maestro, todo evangelista, todo salmista, todo predicador, pastor, apóstol, que diga que es creyente, a cualquiera que afirme que su obra o mensaje viene del Espíritu Santo, no todo proviene de Dios. ¿Lo sabías? No todo proviene de Dios. Toda enseñanza debe que compararse con la revelación de la verdad
Recordemos que no todo ataque viene como evidencia, como si fuera un pecado. La mayoría de veces el enemigo no te ataca con cosas humanas. ¿Lo sabías? Te va a presentar algo que a tu parecer parece bueno. Algo que parece espiritual, algo que parece de Dios, y muchos no han entendido que estamos en este tiempo donde la gente cree que Satanás en este tiempo te va a aparecer con cosas malas. ¿Lo sabías? Él te va a aparecer con algo que parece bueno. Algo que te hace creer que Dios está ahí. Pero realmente Dios no está. ¿Sabes? Por eso este es el peligro más grande. Su peligro más grande no solo es el pecado. El peligro más grande es el engaño espiritual. ¿Qué dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11? Efesios capítulo 6, versículo 11. Alguien que se ponga en pie, o alguien le está pasando el micrófono, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 11. Pásaselo, Mario. Dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Vestidos, escuchen esto, de todas las armaduras de Dios para poder estar firme contra las acechanzas. ¿Acechanza qué es? Implica qué? Estrategia. Ponle la teta ahí, hazme el favor. ¿Acechanza qué es? Es una estrategia que Satanás está ¿qué? Empleando en este tiempo. La acechanza es una trampa. La acechanza es un engaño oculto. Amén. Es decir, él va a venir con cosas ocultas, pueblo de Dios, para engañar. Amén. Por eso es importante buscar siempre la revelación de Dios. Amén. Por eso usted debe aplicarse siempre las armaduras de Cristo. Por ahí en un año estuvimos hablando de las armaduras. Gente que se ve en el mundo espiritual con una armadura espiritual, pero que en el mundo físico el enemigo te está comiendo con yuca frita. Santo. Mi pregunta es, ¿por qué te está comiendo en el mundo físico? Porque no usamos las armaduras que Dios nos ha dado. Bla, 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 bla. Yo tengo las armaduras. Muchos no tenemos las armaduras activas, porque si tuviéramos las armaduras activas, hoy no estuvieras comportándote o no tuvieras la actitud que tienes. Y es tiempo de usarla para resistir en el día ¿qué? En el día malo, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando presa a quien devorar. ¿Y quién crees tú que es la presa más fácil? El que está como desconectado, el que está débil, el que está desactivado. Entonces por eso nosotros debemos que vestirnos con la coraza de justicia, calzarnos con el apresto del evangelio, tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra. Amén. Porque Satanás, su estrategia es que se va a revestir de ángel de luz. ¿Lo sabías? Él se va, dejen el niño quieto, miren acá. Él se va a revestir de ángel de qué? De luz. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14? Estas son una de las artimañas que Satanás está utilizando en la iglesia, ¿oíste? La distracción. El uno grita, el otro coge, el otro es distraer al pueblo para que el pueblo no escuche palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. ¿Qué dice? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de qué? ¿Qué dice? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo nos quiere abrir los ojos a una realidad. Aquí se nos revela algo, una verdad inquietante. El enemigo no siempre se presenta con cuernos ni fuego, sino con apariencia de bondad. Él siempre se te va a presentar con apariencia de encanto. Él siempre se te va a presentar con apariencia de palabras sabias. Por eso el poder del discernimiento espiritual, es decir, no todo lo espiritual viene de Dios. No todo lo que se siente fuerte es el Espíritu de Dios.
ocultan tras rostros humanos. Amén. ¿Cómo distinguir entre una influencia divina y las artimañas del enemigo, pastora? Cuando se presenta disfrazado de yo te amo, yo soy tu amigo. Iglesia, es tiempo de abrir nuestros ojos espirituales. El enemigo desde los primeros tiempos, el enemigo ha perfeccionado una estrategia tan antigua como peligrosa, disfrazarse de lo que no es, y no se te va a presentar como el destructor, sino como tu aliado. Cuenta conmigo. Aquí estamos a la buena, a las malas. Se te va a presentar así como aliado, se te va a presentar como luz, como consejero sabio. Ven que yo te voy a aconsejar, como afecto sincero. Mira de que yo te amo. Por eso la advertencia de Pablo en el libro de 2 de Corintios capítulo 11, 14, que dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se te va a disfrazar de ángel de luz. Y no debe tomarse todo a la ligera, ya que Satanás mismo se reviste de ese ángel. Y es una alarma que Dios hoy nos está dando espiritual. Amén. Amén. Personas que están aparentando una bondad, pero que callan en su interior una influencia que busca arrastrarte del propósito de Dios. Amén. No se trata de tener miedo a todo. Ay, ahora todo, hermano, nosotros es influenciado. ¿Quién sabe de dónde viene? No, no, no. Esto no se trata de que a todo le vas a tener miedo, sino que se trata de entrenar. Escúchame, cuando tú vas a un gimnasio, tú entrenas tus músculos, ¿verdad? Esto se trata de entrenar que tu oído espiritual para distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El discernimiento no es opcional, es más que una herramienta de supervivencia. Amén. Supervivencia. Amén. Que el enemigo no necesita gritar, escucha, no necesita gritar para actuar. Le basta con susurrarte a través de personas cercanas que minan tu fe, que cuestionan tu llamado, que te empujan sutilmente a alejarte del fuego de Dios. Y todo esto bajo el disfraz de preocupación de amor. Desde el Edén, el engaño ha usado la apariencia como arma. No todo lo que tú veas que se mueva no lo es. Amén. La serpiente no se mostró con dientes afilados. Para nada. Amén. Sino con palabras seductoras. Amén. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 3? Vemos cómo Eva no cayó por el miedo, sino por la duda, sembrada hábilmente por una voz disfrazada. ¿Con qué Dios os ha dicho? Mira cómo se disfraza. Amén. Con que Dios os ha dicho. Así es. Génesis capítulo 3:1. Y esta estrategia no ha cambiado en este tiempo. Hoy muchas voces disfrazadas usan el mismo tono diciéndote: ¿y si esto no es tan malo? Ay, usted está exagerando. Y no se molesta por eso. Y cuando vemos que lo que parece un acompañamiento, una amistad, un consejo espiritual, se convierte en una cadena invisible que nos aleja cada día más de la presencia de Dios. Por eso necesitamos una mirada más allá de los 5 sentidos. Amén. Amén. Y no se trata de desconfiar de todo, porque todavía hay hombres y mujeres que se están guardando para Dios. Amén. Amén. Sino de entrenar ¿qué? El oído espiritual. Lo que viene de Dios, de lo que solo aparenta serlo. Jesús mismo lo advirtió en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Alguien que me lo lea, por favor. Mateo, capítulo 7, versículo 15. ¿Qué dice? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Digo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfrazados de qué? De oveja, pero son lobos ¿qué? Por dentro son lobos feroces. Y esta es una
iglesias, en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo de amistad. Personas que se te acercan con aparente ternura, pero que cargan un espíritu de división, cargan críticas encubiertas, de envidia disfrazada de consejo. El enemigo no siempre va a atacar desde afuera. Muchas veces entra por la puerta que nosotros mismos le abrimos. Al ignorar las señales, al preferir la apariencia por encima del fruto, al escuchar palabras que alimentan el ego, pero matan el espíritu. Sin discernimiento es fácil confundir una voz bonita a una voz santa. El espíritu del engaño, iglesia, ha llegado a visitar las iglesias. Y no entra de manera abrupta, sino que está entrando de manera silenciosa, de manera meticulosa, y no interrumpe con violencia, sino que entra disfrazado con buenas intenciones. Amén. Utilizando las palabras que halagan. Ay, pero gracias aquí se utiliza más Dios que la pastora. Porque tú mismo creo que es tu chuzo. Esto que calma. Tranquila. Si deseamos que el prójimo su hermano. Estos que aparentan de justicia. Y en la Biblia este patrón es evidente del Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, capítulo 13. Eso lo leen en su casa, la historia. Yo se lo voy aquí a desglosar un poquito porque vamos con el tiempo. ¿Amén? Dice que un profeta de Judá amonestó a Jeroboam. Un profeta fue engañado por otro hombre que afirmaba hablar en el nombre de Dios. Mira esto. Él afirmaba hablar en el nombre de Dios. Aunque el primer profeta había recibido una orden clara del Señor. ¿Cuántas órdenes te ha dado Dios a ti? Pero viene el enemigo revestido de una apariencia que no es y daña el propósito. En el versículo 17 del mismo versículo que te dije, dice que el Señor le dio una advertencia al profeta y le dijo: no comas pan ni bebas agua de allí. Es decir, que antes de que sucedan las cosas, Dios te lo advierte. Así es. Y le digo: no regreses por el mismo camino por donde entraste. ¿Cuánta gente hoy en día desobedeciendo la palabra? El Señor dándonos a nosotros instrucciones específicas, direcciones, y sin embargo, como estamos todavía con los rudimentos viejos, seguimos persistiendo en la misma maldad, en tomar caminos que nos van a desviar y nos van a llevar a la destrucción. Y dice la palabra que Él permitió que otro lo engañara. Ya se le había dado una instrucción, pero Él permitió que el otro profeta, que Dios lanzaba, usó de la mentira y que una voz humana, escucha, una voz humana fuera que contradijo lo divino, diciendo hasta que era profeta. Y no, lo peor, oye, me vas a tener que traer a Natanael aquí. Y lo peor, ¿sabes qué bueno te dijo? Y que hasta un ángel le había hablado por palabra de Jehová. Eso es lo más fuerte. Hay muchos diciendo: Dios me dijo, y Dios no ha dicho nada. Y dice la Biblia que dejó de obedecer la orden de Dios. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia? Pagó con su vida. Así es. Mira lo que parecía piadoso, pero ¿cuál fue el resultado? La muerte. La muerte. Satanás siempre se te va a meter de manera sigilosa. Y con apariencia de piedad. Pero ¿cuál fue el resultado? La muerte. Y cuando yo leí esta historia nos revela que no todo lo que suena espiritual proviene del Espíritu Santo. Porque hay espíritus que imitan. Escucha, hay espíritus que imitan. Hay espíritus que confunden. Hay espíritus que manipulan. Hay espíritus que controlan. Y si tú no tienes discernimiento de espíritu, te van a conducir a la desobediencia y el último al juicio de Dios. La infiltración del espíritu de engaño se produce cuando se pierde el hábito de confirmar cada palabra con la verdad de las Escrituras. Tú todo lo que te diga, tú lo puedes comer entero. Tú tienes todo que estar pensando con las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia en Gálatas
más que aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré todo evangelio. Otro evangelio. Diferente de que os hemos anunciado. Seas atento. Wow. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que aquí Pablo advierte con severidad, hay una advertencia. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Mira esto, qué problema. Hay de quien le quita una tilde, una jota a la palabra. Y esto es algo contundente. No basta con que algo suene bíblico. No basta con que algo se vista de verdad. Todo debe ser filtrado por la palabra revelada. Amén. Y el enemigo no teme usar versículos en el desierto. Tentó al mismo Jesús con fragmentos de las escrituras sacadas del contexto. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, versículo 5? Te estoy hablando a través de las escrituras. Amén. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Ajá. y le puso ¿Sobre dónde lo puso? ¿Sobre dónde lo puso? Del templo, el 6. ¿Y qué le dijo? Y le digo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti. Hasta ahí. Fíjese dónde Satanás utiliza la palabra de Dios. Utilizó algo bueno, utilizó la palabra de Dios, y esa que utilizó lo podemos ver como con concordancia en el libro de los Salmos capítulo 91, 11, 12. Yo te lo voy a leer. Pues a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, ¿le citó o no le citó la palabra? Pero dice la Biblia que Jesús tuvo discernimiento, que no se llevó de esa palabra. Porque es aquí donde usted tiene que empezar a filtrar, es aquí donde usted tiene que sopesar cada palabra que se le dice. Es decir, el mismo diablo usó la Biblia, se la sabe, pero no la ha sido revelada. Era un engaño. Y el espíritu de engaño está en las iglesias. Y no todo lo bíblico está bien aplicado. A veces el diablo viene con algo bíblico para engañarte. Amén. A Jesús quiso engañarlo, tirarle del pináculo, que él va a mandar un ángel. Jesús sabía que a Dios no se le puede tentar, iglesia. Dios no puede ser tentado. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Mejor es que no lo hubiésemos conocido. Mira que hay muchos cristianos que por esa falta de discernimiento muchas veces estamos tentando a Dios. Si a usted no le mandó Dios a hacer o decir cosas, mejor no lo haga. Quédese calladito, que así luce mejor. Creyentes torcidos sutilmente para justificar una acción contraria a la voluntad del Padre. Pero Jesús respondió, escrito está. Y con esta firmeza dice la Biblia que él derrotó la manipulación. Y esto me demuestra que el discernimiento no se basa en impresiones emocionales. La gente ya anda por ahí, lo está usando, y la gente grita, y la gente llora. El demonio tiembla. Cree. Satanás se sabe la palabra. Tú tienes que tener el conocimiento de la verdad. Y cuando el espíritu de engaño logra infiltrarse, escucha, ¿sabe cuál es su propósito principal? No es provocar escándalo, él no te va a provocar escándalo inmediatamente, sino contaminar lentamente. La persecución espiritual comienza sembrando confusión entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y entre lo común. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 20? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce
pero que internamente están guiados por tinieblas. Y lo que comienza con tolerancia termina con desviación. Y lo que parecía acompañamiento espiritual se revela como una trampa peligrosa de vida. La apariencia externa puede confundir a muchos, pero los frutos no mienten. Tú me puedes decir, yo soy convertido, yo soy nacido, pero ¿dónde están tus frutos? Jesús fue claro al advertir que no todos los que aparentan piedad son verdaderamente siervos de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 7:16? Por tus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tremendo. Mira, por los frutos los conoceréis. Amén. Esta afirmación no es solo una metáfora, es una guía que evalúa. Yo no soy divina a juzgarte ni a cuestionarte. Cada quien se evalúa a sí mismo. Porque lo que no se puede ver a simple vista, una persona puede hablar con elocuencia, vestirse con decoro, citar citas bíblicas, poner versículos, participar activamente en todas las actividades espirituales. Pero si sus acciones producen división, si sus acciones producen orgullo, si sus acciones producen control, si sus acciones producen desobediencia, si sus acciones producen persistencia, entonces sus frutos están revelando lo que sus palabras intentan ocultar. Amén. Así de fácil. Amén. La coherencia entre lo que se dice y lo que yo vivo. Yo soy cristiano, pero debe verse en Dios, no hay sentido de variación. Y este es el verdadero termómetro del espíritu que habita en una persona. Los frutos. Las escrituras no te van a evaluar por tus dones. Escúchame, la gente cree que esto es por don. No, los dones son irrevocables. Hay gente que todavía en las plataformas, sin temor y sin miedo, ministran así. Y no hay alguna cree. Esto no es por don. Esto no es por don. El don nos lleva a la salvación. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13? Yo le voy a leer. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de todo es que el amor. Aquí Pablo está afirmando que aunque alguien tenga profecía, ciencia, fe, elocuencia, si no tienes amor, de nada te sirve. Amén. El amor bíblico no es emocional. El amor bíblico no es superficial. Es obediente, es paciente. Es recto, es sin envidia, es sin arrogancia. Y un fruto como este, escuchen iglesia, no puede fingirse por mucho tiempo, está descubierto. Amén. Esto no se puede fingir por mucho tiempo. Cuando el discernimiento está activo, no se impresiona por las cosas visibles, sino que examina todo con profundidad. Los resultados espirituales que te produce la cercanía de una persona, tienes que empezar a discernir si esa cercanía, esas personas te acercan más a Dios o si esa persona te aleja poco a poco de tu llamado. Si fortalece tu fe o si te siembra confusión. El apóstol Juan enfatizó aquí de probar los espíritus, en 1 Juan capítulo 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de qué, de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y esta prueba no es emocional, es bíblica, es espiritual, y no se trata de juzgar a las personas, sino de identificar la influencia que está operando a través de ellas. El enemigo puede utilizar a personas amables, ¿la ve? Respetables, cercanas, pero las puede utilizar, ¿sabes para qué? Leslie, para sembrarte en la duda. Y cuando tienen adquiriendo de ti, te presentan una carta que no es de Dios. Y te empiezan a persuadir para sembrarte la duda, el orgullo, la desobediencia, y todo lo hará sin mostrar su rostro verdadero. Pero el fruto lo delata, porque ninguna fuente amarga puede producir agua dulce. Amén.
Santo, tiene que estar claro. Escucha la voz del Espíritu Santo. Porque Dios está alertando en esta mañana. Pero escucha la voz del Espíritu Santo desde adentro. El discernimiento no nace de la sospecha. Esto a mí me parece. No. Ni se alimenta de un juicio humano. Es un don concedido por Dios. Amén. Para protegerte, para protegerme de las acechanzas del mismo enemigo. Para proteger a su pueblo de aquellos que sus ojos no pueden ver, de sus oídos naturales que no logran percibir. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, 14? Enseña el alimento sólido. Hebreos capítulo 5, 14. Dice así, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, Así es. para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tremendo. Así Y esa madurez no se alcanza con tiempo. Porque la gente dice, yo tengo tantos años de ir al evangelio. Esa madurez no se alcanza con tiempo. Y no se alcanza con conocimiento, sino con una disposición constante a escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz de Dios por encima de cualquier argumento humano. Porque quien desarrolla este don no es quien desconfía de todo. Amén. Sino que consulta primero con el Espíritu antes de actuar y hablar. En los tiempos de Eliseo, la capacidad de ver lo invisible se manifestó en el libro de Segunda de Reyes. No tomen Biblia, que yo les voy a referir a eso. Solamente escribe el verso bíblico. En Segunda de Reyes, capítulo 6, dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Mira que mientras el enemigo rodeaba ¿qué? La ciudad, el siervo de Eliseo temblaba ¿de qué? De miedo. Pero dice la Biblia que Eliseo oró: Señor, abre los ojos. Eso es lo que le estamos orando al Señor, a la iglesia, casa de oración, restauración y sobre el poder. Señor, abre los ojos para que ellos vean. Y dice la Biblia que el joven, después que el profeta oró al joven, vio que el monte estaba lleno de caballos, estaba lleno de carros de fuego alrededor de quién, de Eliseo. Tremendo. Y ver el mundo espiritual es una manifestación del discernimiento que Dios concederá a quienes caminamos en comunión íntima con Él. Ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros. Y esto no se trata de visiones extraordinarias. Dios me usa en visión, Dios me usa en profecía, Dios me usa, sino de una percepción afinada. Amén. Que te permite distinguir el origen real de una situación, el origen real de una palabra, el origen real de una influencia. Sin esta percepción se corre el riesgo de llamar bien a lo que está malo. Abrir puertas a lo que se debió ser rechazado con firmeza y a tiempo. Ponte en pie. Estamos todavía a tiempo, iglesia. Estamos todavía a tiempo. No prestéis vuestros oídos ni vuestros miembros. Porque no todo el que dice Dios me mostró, Dios me ha mostrado. Porque así actúa el espíritu de engaño. Todo sopésalo con la palabra. Yo siempre he dicho, el primero en Checho